Bienvenidos a esta conferencia número 430 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Seguimos con Vaticano, concluiremos por ahora con el Vaticano. Veremos cosas también muy variadas. Al final, el Papa mismo hablando ya del fin del mundo, comentaremos sobre esto, comentaremos sobre 2025 y más cosas. Realmente quizás puede ser bastante repetitivo o parecer bastante repetitivo el Vaticano, pero le vamos a sacar mucho jugo, porque es realmente impresionante a la luz de la profecía y con lo que nosotros sabemos, todos los movimientos que están haciendo y cómo realmente se ve que ellos están por detrás de todo. Vamos a ello. Y comenzamos con líder moral, pero en referencia al Islam. Cambia la Iglesia Católica para siempre. El Papa Francisco se pronunció sobre el matrimonio y desafió a todas las religiones. El Pontífice Máximo recordó que en la cima de los derechos está el de la libertad de conciencia y religión. ¿Es mentira lo que dice? Es verdad. Pero sabemos lo que piensan ellos. ¿Acaso el pronunciamiento de Pío IX, si no recuerdo mal, sobre la lacra, la peste que era la libertad de conciencia, ¿la ha eliminado el papado? Pues no, solamente están viendo cómo toman el poder y cuando lo tomen lo volverán a pisar. El papado obviamente es el gran enemigo de la libertad de conciencia y la libertad de religión, pero ahora le conviene para poder ir ganándose y entrando a todos los lugares. Pero en este caso, por tema de matrimonio. Ya sabemos que esto ha hecho, un conflicto interno enorme, toda esta especie de ir de a poco, permitir las bendiciones sobre matrimonios gays, otra cosa, y cuestiones de que los que están divorciados. Vemos cómo el papado va dando pasos y obviamente sí, genera un gran conflicto no solo dentro, sino fuera. Tantos líderes religiosos lo han criticado, pero irán doblegando a todos. El Papa Francisco pidió este miércoles que los matrimonios entre personas de dos confesiones distintas no sean una oportunidad para convertir al cónyuge a la propia religión, al recibir este miércoles a la comunidad musulmana de Bolonia, en Italia. En su discurso el Papa recordó que en la cima de estos derechos está el de la libertad de conciencia y religión, que significa que todo ser humano debe ser plenamente libre en lo que respecta a sus opciones religiosas. Aquí el tema de que se pueden casar de distintas confesiones y uno no tiene que convertir al otro. Y agregó que todo creyente debe sentirse libre de proponer, pero nunca imponer, su propia religión a otras personas, creyentes o no. Bueno, esto es verdad, pero luego habla del proselitismo, que no hay que hacerlo. Claro, torcemos un poco la palabra, el significado y ya está. Esto excluye cualquier forma de proselitismo, entendido como ejercer presiones o amenazas. Pero eso no es en sí proselitismo. Proselitismo no significa presionar o amenazar. Debe rechazar cualquier tipo de favor económico o laboral, o debe aprovecharse de la ignorancia, no debe aprovecharse de la ignorancia de la gente, agregó. Asimismo, subrayó que el matrimonio entre personas de distintas religiones no debe ser una oportunidad para convertir al cónyuge a la propia religión. A los musulmanes les indicó que en este momento de la historia necesita creyentes coherentes y firmemente comprometidos en la construcción y el mantenimiento de la paz social y mundial. Y les deseó que tengan buenas relaciones con la Iglesia Católica de la ciudad y una relación de respeto recíproco y amistad. Bueno, van promoviendo de alguna manera que haya matrimonios de distintas confesiones. ¿Para qué? Hacer todo una especie de ensalada. Favorece el ecumenismo. Claro, hay religiones que no permiten, inclusive los judíos, por ejemplo, no puedes casarte así nomás. Bueno, si están bien metidos en el judaísmo, la persona se tiene que convertir, se tiene que hacer judía. Bueno, pero ellos van ablandando todas estas cosas. Ecologismo. Al Gore visita al Papa, acelerar la transición ecológica. El ex vicepresidente estadounidense fue recibido este 28 de junio en la Casa Santa Marta por el Papa Francisco. El ex vicepresidente elogió la encíclica Laudato Si y la exhortación apostólica Laudate Deum y definió al Vaticano como un ejemplo de transición ecológica. Pues vaya, ahí ya tenemos el Vaticano como el ejemplo. ¿Y quién lo dice? Pues un político estadounidense, sí, muy ligado
al tema ecológico, ya sabemos cómo se hizo de dinero enorme con el tema ecológico. Es verdad que todo lo que dijo no se cumplió nada, no se cumplió absolutamente nada, todo era un disparate tras otro, pero él aceptó la derrota, digamos, en las elecciones esas tan polémicas con Bush, y algo le dieron a cambio. En Roma, durante la cumbre de 3 días de su asociación Climate Reality Project, el ex vicepresidente estadounidense Al Gore fue recibido la tarde de este 28 de junio por el Papa Francisco. El encuentro se desarrolló de forma privada en la residencia de Santa Marta. Con el pontífice estuvieron el padre Enzo Fortunato, coordinador de la Jornada Mundial de los Niños, y su adjunto Aldo Cagnoli. Acompañando a Al Gore estaba el director del Green Blue, Ricardo Luna. Preocupación climática. Gore, informa una nota, elogió al Papa por el impacto de la encíclica impacto que la encíclica Laudato Si tuvo en el Acuerdo de París sobre el clima en 2015 y por la reciente exhortación apostólica Laudate Deum. El Papa Francisco agradeció a Gore por la preocupación por el clima, que siempre ha animado su actividad política. Gore afirmó que el Vaticano es un ejemplo de transición ecológica también en la práctica, citando el reciente anuncio de una megaplanta agrivoltaica en Santa María de Galeria. Ya lo vimos en la última de noticias. Ahora es el gran ejemplo a seguir. Acelerar la transición ecológica. Al Gore y el Papa Francisco, continúa el comunicado, coincidieron en la necesidad de acelerar la transición a pesar de la resistencia de las grandes empresas de combustibles fósiles y discutieron posibles formas de colaboración para intentar tener un mayor impacto en la opinión pública. Encuentro con el cardenal Gambetti. Tras el encuentro con el Papa, el ex vicepresidente de Estados Unidos visitó la Basílica de San Pedro y se reunió con el cardenal arcipreste Mauro Gambetti. Al Gore se ha comprometido a aportar su contribución para la próxima Jornada Mundial de los Niños, prevista para 2006, y para la importante etapa del jubileo del 2025. Tengamos siempre presente esto, lo que se viene el año que viene. Informa el director de comunicaciones de la Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano, padre Enzo Fortunato. Carlo Acutis. Cambiamos de tema y vamos a este joven que está por ser santo, Carlo Acutis. Bueno, empezamos con un video. Pues aquí vemos las reliquias de Carlo Acutis que se puedan encontrar en Roma. Sí, lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, ya como buen santo ya tendrá sus reliquias, claro, y como es un joven de hace poquitos años, pues puede haber muchísimas reliquias. La madre debe conservar prácticamente todo lo que él ha tenido. Y sigue esta idolatría, esta cuestión bastante increíble que dentro del mundo cristiano se puedan llegar a meter este tipo de cosas. Pero bueno, se han hecho de a poco en el tiempo, durante siglos, era un poquito más y uno cuando no se dio cuenta ha cedido a una, ha cedido a dos, y cuando no te das cuenta estás haciendo el ridículo más grande, siendo un idólatra total, y ya no te das cuenta. Hay gente que está en esto y abre los ojos, sí, y hay otros que no, que es imposible. Películas sobre la vida del futuro San Carlo Acutis ya pueden verse online en Family Play. Y ahora no una, varias películas. Aquí lo tenemos el chico, sí, muy moderno, con ese polo, esa chomba, con sus gafas Ray-Ban. Tenía 15 años, la verdad, un chico muy bien, muy apuesto, todo, bien cara de italiano, por supuesto. Y bueno, con su reloj, un santo joven y moderno. Lo que están haciendo con este chico realmente es impresionante, cómo le están sacando el jugo a más no poder. Aquí nos habla un poco de las distintas películas, no estamos hablando de una, distintas películas sobre Carlo Acutis. Kit de Santidad, la nueva película sobre Carlo Acutis ya se encuentra en producción. Kit de Santidad. Bueno, yo creo que con el nombre muchos no lo han pegado, pero bueno, hay un kit de santidad. Su ordenador, su esto, lo otro, pero por sobre todo la Eucaristía. Recordemos que este chico tenía una gran devoción por la Eucaristía y aparte de lo que hizo fue, aparte de viajar por muchos lugares,
también hizo una especie de, bueno, de página, cuestión con ordenador, todo, sobre toda la documentación sobre los distintos milagros eucarísticos y cosas por el estilo. Es decir, bien centrado en la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón del catolicismo, es el punto central y más importante del catolicismo. Entonces, para ellos, claro, realmente no solo era un joven católico muy dedicado, sino que además devoción plena a la Eucaristía, así que realmente lo tenía todo para ser este santo, ya este ejemplo de los jóvenes que quiere el papado. Aquí la vemos a la madre con otras dos personas, la foto de Carlo. Bueno. Obispo Munilla se suma al elenco de nueva película sobre Carlo Acutis, Kit de Santidad. Vemos este obispo aquí en España, José Ignacio Munilla, también subiéndose al carro. Bueno, es que realmente lo están explotando a más no poder y sacarán su rédito, por supuesto, el papado siempre lo hace. Todo esto es lo que se viene. Habla del papel sobre, bueno, el papel de Carlo Acutis en todo esto, una inspiración para los jóvenes, inspirará a muchísimos jóvenes y llevará a muchas personas a enamorarse más de la Santa Eucaristía, pero también a conocer el legado de este gran beato que próximamente será santo. Y vamos con excomulgación. Otra vez volvemos, ¿a quién? A Carlo Viganò, Carlo María Viganò, excomunión por cisma. Aquí tenemos más artículos, es un tema, como veíamos en la última, muy interesante, que da mucho que pensar realmente el papel de este hombre, pero, digamos, sincero o no, sea un actor o no, está cumpliendo el papel que el diablo quiere y que el Vaticano y el papado quiere, exacerbando las pasiones de los tradicionalistas, generando esta división tan necesaria para poder sacar esa síntesis, que seguramente vendrá con el próximo Papa. Digo seguramente, no son cosas que se puedan afirmar plenamente, pero muy probablemente vendrán con el próximo Papa. Tuvimos un Papa aparentemente, digo aparentemente, muy conservador, Benedicto XVI, luego viene un Papa totalmente tradicionalista, y ahora se necesita un Papa quizás más en la línea de Juan Pablo II. Sí, era conservador, pero no tanto como Benedicto, pero no muy diferentes. Pero en realidad todos siguen una agenda. Estamos claros que los Benedictos, los Francisco, los Juan Pablo II, juegan todos en el mismo equipo y siguen la misma agenda. Se necesitan, bueno, distintos carismas y se necesitaba plantear esta división con Benedicto y con Francisco. Y es interesante que inclusive de alguna manera compartieron papado. Benedicto murió hace poco, pero estaban los dos como papas. Es muy interesante. Se hablaba si podía llegar a haber una tríada. Bueno, de alguna manera la habrá espiritualmente con el que vendrá, que será alguien que haga esa síntesis para ganarlos a la mayoría. Y el que no, bueno, ya sabe lo que le espera. Vamos a la política. El Papa, no podemos conformarnos con una fe marginal o privada. ¿Qué quiere decir? Pues hay que meterse en política. Eso es lo que quiere decir. No hace falta con la fe privada, marginal, No. ¿Qué decía? Hagan lío. Pues hagan lío, es lo que está pidiendo a la gente, a los suyos, que hagan lío. Y lo harán. Nos habla un poco más, pero el Papa muy, digamos, enfático con la importancia de la política. Bueno, él es un líder político, él es un jefe de Estado, pero no se conforma solo con eso. ¿Qué quieren? Quieren poner el trono sobre el mundo entero, quieren gobernar el mundo, pero se necesita un nuevo tipo de político, un político moral, sí, un líder moral, un político que en realidad sea un religioso. Eso es lo que de alguna manera vienen diciendo que es lo que necesita el mundo. La doctrina social de la Iglesia, hacia ahí se van a llevar las cosas. No, que el nuevo orden mundial será capitalista, no, que será comunista, no, será socialista y será la doctrina social de la Iglesia Católica. Será una mezcla, se habla de capitalismo inclusivo, pero será la mezcla, la síntesis entre esa dialéctica que se ha generado, interesante, en los tiempos de 1840 y pico, cuando surgen, ¿qué? El capitalismo y el comunismo. Sí, el capitalismo y el comunismo
surgen en ese mismo momento. Y esa tensión se necesita, ¿qué? Una síntesis. La doctrina social de la Iglesia Católica. ¿Quién pondrá esa síntesis? Pues el Vaticano. Ya se habla de la economía de Francisco, esto, tiene que haber un cambio. No será ni el nuevo orden mundial, no será capitalista y tampoco será comunista. Sí será socialista, por supuesto, pero a nivel católico. Cosas de la derecha, sí, le gusta mucho el fascismo, pero cosas de la izquierda, porque no tiene que ser nacionalista, sino internacionalista, pues una mezcla de todo. La doctrina social de la Iglesia Católica. Hacia ahí van llevando las cosas. La dignidad de la persona, siempre lo mismo, ¿no? Que la democracia se parezca a un corazón sanado. Bueno, la democracia, ¿cuán poco queda en nuestros países? Cómo la han venido matando de allá hace un siglo y ya la están por terminar de descuartizar. Pero él habla de democracia, pero sabemos que cada vez habrá menos. Ya hay muy poco. Aquí en Europa, al final manda gente, aquí en Europa, de la Comisión Europea, que no la elige nadie y mandan sobre nosotros. ¿Qué democracia es eso? Nada. Pero queda bien, es una de las cosas más sagradas de este tiempo. Pero tiene los días contados desde hace mucho. No nos dejemos engañar por las soluciones fáciles. Bueno, organizar la esperanza, eso es que le gusta mucho al papado, el tema de la esperanza. Tema de inteligencia artificial, seguimos también con esto, que se habla mucho. El Papa Francisco insta a líderes religiosos reunidos en Hiroshima a proteger la dignidad humana ante la inteligencia artificial. Bueno, ahí van los que tiraron la bomba atómica, van ahí a Hiroshima. Sí, es como pitorreo, realmente. Aquí nos habla de la ética, mucho tema, ¿por qué? Control. Hay que controlarla. Hay que controlarla antes de que ya se expanda por el mundo entero y tiene que estar controlada. Ese es el punto. Atentado. ¿Qué es esto? Investigan complot para atentar contra el Papa Francisco en Trieste, Italia. El obispo de Trieste, Monseñor Enrico Trevisi, aseguró que el Papa fue informado sobre el incidente, pero decidió seguir adelante con su visita. Zenit Noticias, Roma, 17 del 7 del 2024, sí, mediados de julio. Las autoridades italianas están investigando un presunto complot del asesinato contra el Papa Francisco, después de que se hallara una pistola en una maleta abandonada en la estación de tren de Trieste, poco antes de su visita el 7 de julio en esa ciudad. El programa de televisión RAI, es decir, la cadena italiana, informó que la policía identificó a un hombre que dejó la maleta en el bar de la estación. Dentro de la maleta se encontró una pistola semiautomática de origen checo, un cargador con 14 balas y ropa nueva de procedencia turca. El personal del bar alertó a las autoridades, lo que desencadenó una rápida respuesta de la Agencia de Seguridad italiana. La pistola checa, ropa turca, no digo que tenga que ser turca, yo tengo trajes turcos, por ejemplo, pero interesante porque el que había atentado contra Juan Pablo II era turco. Pero bueno, no quiere decir que este lo sea, simplemente a lo mejor, vaya a saber, compró ropa ahí nada más. A pesar de la amenaza, el Papa Francisco mantuvo su agenda y participó en la 50ª Semana Social Católica en Trieste. Recorrió la ciudad en un vehículo eléctrico descubierto y celebró una misa al aire libre en la plaza principal, siendo recibido con entusiasmo por los habitantes de la ciudad. El obispo de Trieste, Monseñor Enrico Trevisi, aseguró que el Papa fue informado sobre el incidente, pero decidió seguir adelante con su visita. Los habitantes de Trieste han acogido con gran alegría la llegada del Papa y no queremos que esta alegría se vea perturbada por otros pensamientos, declaró entonces el obispo Trevisi al periódico local Segundo Il Piccolo. En respuesta al hallazgo, se intensificaron las medidas de seguridad, incluyendo el despliegue de unidades antiterroristas y fuerzas de los servicios secretos. Las imágenes de vigilancia mostraron un hombre de unos 1,75 metros de altura y tez oscura, dejando la maleta en la estación antes de marcharse. Sí, pues, bueno, en Italia también hay gente con tez oscura, más al sur, pero bueno, quizás pueda ser de afuera. Las autoridades continúan trabajando para identificarlo y determinar su posible conexión con la visita papal. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, afirmó que la investigación está en manos de las autoridades italianas. A pesar de la amenaza, la visita del Papa Francisco se desarrolló sin mayores incidentes, centrada en la promoción de la doctrina social católica. Y vamos con martirio. Esto es muy interesante. El cardenal Burke urge a los fieles a prepararse para la posibilidad
del martirio. Vaya, es decir, este cardenal norteamericano habla de la posibilidad, bueno, de que siempre ha habido, es verdad, pero de que posiblemente se venga una gran persecución contra los católicos. ¿Y será? Sabemos qué le va a pasar al Vaticano. Sabemos qué pasará con Roma, con el Vaticano. Ahora, ¿eso solo quedará en el Vaticano? ¿O será también el punto central de una persecución a los católicos? Bueno, ya veremos cómo se van viendo las cosas, pero la Iglesia verdadera tiene que ser perseguida, con lo cual de alguna manera ellos necesitan tener su propia persecución, si no, ¿cómo van a decir que son la verdadera Iglesia? Pues aquí nos habla, pero muy, muy interesante. Vamos con jesuitas. Víctimas de los jesuitas cuestionan la fiabilidad del informe sobre los abusos a menores. Nadie nos ha consultado. Inclusive hubo una reunión y las víctimas no las dejaron entrar. Fantástico, por eso dicen, sí, hablan mucho, se llenan la boca, el Papa, los jesuitas, de lo que están haciendo, pero luego nada de nada. Pues sí, ya lo sabemos. Basta de teatros, pero ya lo sabemos, que no están haciendo absolutamente nada, solo es una limpieza totalmente superficial de cara a la galería y nada más, adentro sigue todo lo mismo. Pero es lo que habla la prensa, que ellos son los que piden perdón, que ellos son los que están limpiando, y al final recogerán sus frutos por eso. ¿Pero qué hacen? Nada de nada. Pues el Vaticano, como todo, o vas para arriba o vas para abajo. Con el pasar de los siglos cada vez hay más oscuridad ahí, y hasta el fin del tiempo cada vez la va a haber más. Eso no va a cambiar. Lo que pueden cambiar son las personas, tienen que salir de ahí. Observatorio Vaticano presentará informe con reflexiones inéditas sobre la eternidad entre el espacio y tiempo. Sí, se han juntado con científicos, con filósofos, con psicólogos, para hablar de la eternidad del tiempo, para, digamos, filosofar. Van a sacar cuestiones verdaderas, basadas en la Biblia, van a sacar luz de la creación, de lo que Dios creó, de esto y lo otro, pues filosofar, nada más. Agenda 2030. El Vaticano, el avance de la Agenda 2030 debe acelerarse. Dice, el observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas llama a reafirmar y no remodelar el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí nos habla un poco la cuestión, erradicar la pobreza, ese es uno de los ítems, sabemos que hay 17 artículos principales, no a la complacencia, pero a mí me gustaría comentar algo de esto de la Agenda 2030, porque hoy hay una gran confusión con el tema de la Agenda 2030. Veíamos lo de Viganó, el que se opone a la Agenda 2030, por supuesto, pero apoya a Trump. Y yo digo, ¿Trump se opone a la Agenda 2030? Pregunto, ¿China se opone a la Agenda 2030? ¿Rusia se opone a la Agenda 2030? ¿Arabia Saudita se opone a la Agenda 2030? Generalmente, últimamente, escuchamos por ahí muchos entre, por ejemplo, globalistas y patriotas. Y parece que los globalistas son la Agenda 2030, como que la Agenda 2030 es, digamos, lo que es el progresismo, lo que está muy visto o muy identificado con el Partido Demócrata en Estados Unidos, con los que tienen el poder aquí en Europa, tanto PSOE-PP. Pero es que esto no es así. La Agenda 2030 tiene dos brazos. Y si le quieren llamar globalistas y patriotas, llámenle globalistas y patriotas. La Agenda 2030 es de la ONU, se ratificó, digamos, se expuso y se aprobó en 2015, y todas las naciones de la ONU la aprobaron. Los chinos no están en contra de la Agenda 2030. Arabia Saudita, por ejemplo, tiene su propia Agenda 2030. Claro, dirá, bueno, pero ¿quién creó la ONU? Sí, vale, la sede de la ONU está en Nueva York. Estamos hablando de cuestiones que se hicieron especialmente en Occidente. Claro, en sus tiempos, después de la Segunda Guerra Mundial, los grandes ganadores fueron especialmente Estados Unidos. Alguien dirá la Unión Soviética, también, pero especialmente Estados Unidos.
¿Y acaso no participaban ellos de la ONU? ¿Acaso los soviéticos no estaban en la ONU? ¿Cuba no estaba en la ONU? ¿No es famoso el discurso del Che Guevara en la ONU? Todos son de la ONU. Podrá haber sus tiras aflojes. Entonces, cuando se puso la Agenda 2030, todos están de acuerdo. ¿Quién maneja la Agenda 2030? ¿La maneja Estados Unidos? ¿La maneja el Vaticano? Uno dirá, bueno, el Vaticano en gran manera. Pero ¿quién viene en 2030? ¿Quién va a aparecer en 2030? ¿Quién es la cabeza de la Agenda 2030? Es el mismísimo Satanás. Es el mismísimo Satanás. Y por eso, sí, está la Agenda 2030 de izquierda y está la de derecha. Hay unos ítems, esos 17 puntos, todos están de acuerdo con eso, como erradicar la pobreza, por ejemplo. Todos están de acuerdo con eso, todos. Luego, difieren en otras cosas que no son parte de los 17 ítems principal de la Agenda 2030. Entonces, es como un juego donde hay dos equipos o diferentes equipos y a ver quién gana. Pero ¿quién pone las reglas del juego? ¿Quién arma el juego? ¿Quién pone todo? ¿Quién dijo, todos estos mundos se me han dado y yo te los daré si te postras ante mí y me adoras? Aquí es como que Satanás les está diciendo a cada uno, a ver quién gana y yo les doy la corona. Claro, nosotros sabemos que hay uno que corre con el caballo del comisario, que Satanás ya tiene su elegido, al que ya le dio su trono, su poder y su grande autoridad. Posiblemente muchos de chinos, de rusos, de árabes y inclusive de lugares de Estados Unidos no lo sepan. Otros, especialmente de Occidente, que trabajan en las altas esferas de las sociedades secretas, seguramente sí, porque trabajan para el Vaticano. Pero seguramente hay gente dentro de Estados Unidos, en altos lugares, que quizás luchan por la supremacía de Estados Unidos. Otros que luchan por los árabes que quieren ser ellos, los iraníes que quieren ser ellos, los chinos quieren ser ellos, los rusos quieren ser ellos. Pero está Satanás que le va a dar el premio al ganador, aunque él ya lo ha elegido. Por eso la Agenda 2030 no es la izquierda, la Agenda 2030 es tanto la izquierda como la derecha. Y entre esos dos, el que va a ganar, como serpiente que está ascendiendo y ascenderá entre el conflicto entre estos dos bloques, será el Vaticano. Pero generalmente, digamos, lo que se escucha, identificar plenamente la Agenda 2030 como el globalismo, el progresismo, la parte que llamamos izquierda, es un error. La derecha también es parte de la Agenda 2030, pero tiene otras cuestiones. Y ni una ni la otra ganarán realmente, la que ganará es la que lleva el papado. Y la que lleva el papado la conocen ellos, la conocen solo ellos, lo que ellos impondrán. Satanás es la cabeza de la Agenda 2030. La OTAN, por supuesto que la OTAN tiene dos brazos, uno izquierdo y uno derecho. Por eso ninguno se opone a la Agenda 2030, ninguno se opone verdaderamente a la OTAN tampoco. Dicen, bueno, Donald Trump, bueno, a ver hasta dónde y realmente qué. Él vendió muchas armas en su presidencia también. ¿Y acaso no están dispuestos a ir con Israel a por todas, a la guerra hasta el fin del mundo con Israel, especialmente los trumpistas? Por eso, esto es algo que debemos saber. La Agenda 2030 tiene dos brazos y todos están en este juego. La cabeza es Satanás. Aquí vemos las gafas con el famoso logo de la Agenda 2030. Dice, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a Denis Francis, presidente de la Asamblea General de la ONU. Aquí vemos al Papa, por supuesto, siempre en buenas relaciones con la ONU. Todos sabemos que mucho han tenido que ver ellos también con la creación de la ONU, como también de la Comunidad Europea y tantas cosas. Y, por supuesto, la OTAN. El Vaticano no difundió más detalles sobre este encuentro, tan solo una fotografía de ambos donde se puede ver a Denis Francis portando en la solapa de su chaqueta un pin multicolor que hace referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Sí, por eso digo, todos están fabricando coches eléctricos, los ítems de la Agenda 2030, todos los países están logrando imponer, digamos, su manera de verlos, o imponer su industria por sobre las otras, pero todos quieren cumplirlo. No hay en esto, división. Pero es como un partido con unas reglas y los dos quieren ganar. Y ganará el Vaticano. En su perfil oficial de la red social X, Denis expresó que ha sido un gran honor conocer al Papa Francisco.
Su inquebrantable dedicación a la humanidad, el multilateralismo y la protección del medio ambiente es verdaderamente inspiradora, escribió. También destacó que como líder espiritual defiende la humanidad e insta a encontrar soluciones globales a nuestros retos comunes. En todo el mundo, millones de creyentes sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. El derecho a las propias creencias religiosas o al culto no puede ni debe ser la base de ninguna forma de intolerancia y discriminación, aseveró. ¿Quién es Denis Francis? Las vacaciones del Papa, bueno, pero vemos siempre el Papa con la ONU y con el poder siempre de la mano. LGBTQ y mucho más. El Papa Francisco saluda a participantes de conferencia para católicos LGBT. Claro, estas son unas cuestiones, bueno, sismáticas totales. Aquí tenemos la foto de la Universidad de Georgetown, la gran universidad de Estados Unidos, la gran universidad jesuita. Como siempre, líderes en tema de educación, los jesuitas, pero ahora, y obviamente los jesuitas líderes en ser los más progresistas. Pero si tienen que ser lo otro contrario, también lo son, no nos engañemos. Vamos a ver un poco. El Papa Francisco dijo esta semana que está unido en la oración con los participantes de una conferencia para católicos que se identifican como LGBT, que se lleva a cabo este fin de semana en Washington, aquí en Estados Unidos, ahí en Georgetown. El padre James Martin, un controvertido sacerdote jesuita que fundó el grupo pro-LGBT Outreach en 2022, le habría pedido al Papa Francisco si le gustaría enviar un saludo a la reunión de 2024 del grupo, que tiene lugar del 2 al 4 de agosto en la Universidad de Georgetown, en la capital estadounidense. El cardenal Wilton Gregory, arzobispo de Washington, celebrará la misa el sábado en el evento. Es decir, el Papa, el arzobispo de Washington, toda la crema del Vaticano con, digamos, el apoyo a los LGBT. Según Vatican News, el Papa Francisco envió una breve respuesta diciendo que estaba complacido por el hecho de que el arzobispo de Washington celebre la misa para los 350 asistentes que se esperan en la conferencia. El Santo Padre dijo además que está unido en oración con los que participan en la conferencia y rezó para que Jesús los bendiga y que la Virgen Santa los cuide. El Papa Francisco ha recibido en varias ocasiones al Padre Martin en audiencias privadas en el Vaticano y ha expresado su apoyo a su ministerio con quienes se identifican como LGBT, instándolo a que sigas así, ¿no? A lo largo de los años, críticos han acusado a Martin de rechazar la enseñanza católica sobre la pecaminosidad de los actos homosexuales, pero él ha insistido en que no rechaza la enseñanza de la Iglesia. He visto a católicos cada vez más que cada vez que pasan este tipo de cosas siempre dicen algo. ¿Por qué siempre los jesuitas en estas cosas? Claro, cada vez más gente del catolicismo se da cuenta quiénes son los jesuitas. Pero ya digo, los jesuitas se ponen el papel que sea. Pueden jugar a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, en el centro o lo que venga. Y pueden ser hasta anticatólicos, sin dejar de serlos. La conferencia de Outreach en 2024 se organizó para laicos, clérigos, académicos, artistas, educadores, estudiantes y familiares LGBTQ, y para construir una comunidad, compartir las mejores prácticas y adorar juntos, dice su sitio web. La reunión tiene entre sus patrocinadores a America Media, la Universidad de Creighton y el grupo católico disidente Dignity USA, es decir, bueno, Dignidad Americana, por así decir, que en los últimos años ha organizado eventos de bendición para conmemorar el mes del orgullo LGBT. La conferencia está programada para incluir paneles sobre el ministerio LGBT en las parroquias, crianza de niños LGBT y raza, interseccionalidad y personas LGBTQ, así como un panel titulado Dones de una vida de castidad. Bueno, la castidad y el mes del orgullo LGBT parece que no van muy de la mano, pero bueno, ellos parece que con un poco de pegamento hacen lo que sea. La conferencia también incluirá una conferencia de un católico que se identifica como transgénero, Maxwell Kuzma, quien ha manifestado su intención de celebrar la teología queer y la alegría trans en la conferencia. Sí, teología queer y alegría trans. Claro, los tradicionalistas con estos ponen el grito en el cielo. Ahí está el conflicto servido. La guerra civil católica servida también. Olimpiadas. Bueno, esto lo hemos visto todos. Una semana después de la ceremonia de inauguración, París 2024, el Vaticano emite comunicado. Sí, bastante suavecito, pero tenía que hacer su paripé. ¿Les interesa al Vaticano
que se hagan este tipo de cosas? Claro, hay que generar una reacción. Y para generar una reacción, nada mejor que este tipo de cosas. Es como cuando uno ve estos, digamos, movimientos políticos de ultraizquierda y de ultraderecha, cómo se retroalimentan mutuamente. A veces ves que el gran promotor de la ultraizquierda es la ultraderecha y así sucesivamente. Y esto lo que genera es la reacción que el Vaticano quiere. ¿Quiénes están detrás de estas cuestiones? Como lo que pasó en Francia. Pues al final están ellos también, porque necesitan ese reavivamiento, necesitan el conflicto, divide y vencerás. Bueno, ya todos hemos visto lo que ha pasado. 2025, ya estamos a las puertas. No podemos decir exactamente va a pasar esto, esto y esto, pero es un año que se viene a sangre y fuego. Veremos cómo realmente se van dando las cosas. Perdón y paz, el tema de la Jornada Mundial de la Paz en 2025. Sí, el papado tiene la Jornada Mundial de la Paz que comienza el 1 de enero, empezado el año. Ya es algo que se viene haciendo desde hace bastante. 58, ¿no?, veces ya, será la número 58. Pero tiene luego que es el jubileo. El último fue en el 2000. Antes era cada 50, luego creo que fue Juan Pablo II, si no me equivoco, lo cambió a 25 años, con todo lo que conlleva, inclusive en tema económico, algo veremos. Pero luego viene, es decir, el jubileo. ¿Y qué más hay? Hay algo más, que veremos qué es lo que se tira de entre manos, que es la conmemoración del concilio, del primer concilio ecuménico de Nicea, esos 1700 años. Sí, le gusta mucho el 17 al papado también, porque suma 8, parece como los 17 ítems de la Agenda 2030, claro, suma 8, la Virgen. Bueno, tenemos esa conmemoración. ¿Qué pasará en esa conmemoración? ¿Será simplemente una fiestita y ya está? ¿Veremos algo más? ¿Hasta cuándo llegará este Papa? Ya sabemos que 2025, bueno, este 5 de noviembre tiene mucho que ver con el futuro que nos espera. Todo apunta a que ganará Trump. Bueno, ya veremos. Al final Trump, sí o sí, en 2028 seguramente tendrá que estar en la Casa Blanca sí o sí, porque son los trumpistas los que decretarán la ley dominical, y Trump hoy por hoy es el único capaz de generar desde la política, como dice la profecía, ese reavivamiento en el mundo especialmente evangélico estadounidense. Alguien tiene que hacerlo. Hará que los habitantes de la tierra creen. Alguien tiene que generar desde el poder político un reavivamiento, y una persona con esa conexión no se logra de la noche a la mañana, difícilmente que sea alguien diferente a Trump. Pero bueno, pueden pasar muchas cosas. Pero sabemos que el 2025 lo que puede ir con Rusia y Ucrania, ¿no?, que se está obligando a Rusia a aceptar una paz, sí, que pondrá Occidente y Rusia la va a aceptar, ¿quién se la cree? La escalada va a más, están dando cada vez más permiso a que ataque en territorio a misiles de largo alcance. Bueno, esto no para. ¿Qué pasará en Medio Oriente? El 2025 se viene movido. ¿Qué pasará en Latinoamérica? Todo está muy ligado. Todo está muy ligado. ¿Qué pasará en Latinoamérica? Está muy ligado a lo de Medio Oriente, especialmente por una persona. Sí, una persona que parece que quiere incendiar el continente, que dice que es un león, pero parece un perro rabioso. Y me refiero a un presidente de un país del Cono Sur, Javier Milei, muy ligado a la cuestión de lo que haga Israel, muy enfrentado a Irán. Hay mucha presencia en Irán, lo sabemos desde siempre los que somos de allá, especialmente en esa zona, en la triple frontera Argentina, Paraguay, Brasil. Hay mucha cuestión de Hezbollah, todo. Ya veremos cómo se van las cosas, pero esperamos un año realmente intenso. Bueno, aquí nos habla hablando del año jubilar y todo lo que haga falta. Perdón y paz, el tema de la Jornada Mundial de la Paz en 2025. Vamos a leer. El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha dado a conocer el tema del mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2025. Perdona nuestras ofensas, concédenos tu paz. Inspirándose en el año jubilar, el Papa Francisco quiso subrayar la importancia de la conversión personal para lograr una paz verdadera. Ciudad del Vaticano, perdona nuestras ofensas, concédenos tu paz. Es el tema elegido por el Santo Padre para el mensaje de la 58ª Jornada Mundial de la Paz, que se celebrará el 1 de enero del 2025. Lo ha dado a conocer el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral a través de un comunicado difundido este jueves 8 de agosto. Desde su instauración en 1967 por Pablo VI,
Sí, Pablo VI era este papa al cual un santo que hoy tiene una relevancia enorme y que se ha tratado aquí en el ministerio con mucha profundidad, que era Padre Pío, bueno, lo ponía como que era parte de ese humo de Satanás que se estaba metiendo en la Iglesia. Bueno, lo dejaba un poco ahí, pero obviamente estaba muy enfrentado a Pablo VI, como alguien infiltrado por, ya sabemos, esta parte masónica o bueno, toda esta parte esotérica de sociedades secretas. ¿Había diferencia con Juan XXIII, Caballero Rosacruz? ¿Hubo diferencia con los que vinieron después? Bueno. ¿Y hubo diferencia con los que estuvieron antes del Concilio Vaticano II? ¿Todos satanistas? Ninguna. Pero muchos de estos santos también han sido grandemente engañados por el mismo Satanás y sus apariciones que tenían. Todos estos místicos fueron muy utilizados también por el Vaticano. Muchas cosas no se enteraban ellos tampoco de lo que estaban haciendo. Dice, desde su instauración en 1967 por San Pablo VI, los papas han aprovechado la jornada para ofrecer reflexiones en mensajes para esta ocasión, abordando temas como las Naciones Unidas, los derechos humanos, la diplomacia y el desarrollo económico. El tema para 2025 manifiesta una consonancia natural con el significado bíblico y eclesial del año jubilar y se inspira en particular en las cartas encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti, particularmente en torno a los conceptos de esperanza y perdón. Corazón del jubileo. Especifica la nota. En ella se recuerda que el año santo es un tiempo de conversión que nos llama a no condenar, sino a propiciar la reconciliación y la paz. Sí, muy bíblico, pero no lo hacen cada 50 años, lo hacen cada 25, claro. Es que el último había sido en el 2000 y ya 50 años se les pasaba el arroz, ¿no? Entonces, la Biblia cuando les conviene. En la línea con la bula de convocatoria, spes non confundit, considerando la realidad de los conflictos en el mundo y con la esperanza inherente a la tradición jubilar del perdón de los pecados y la cancelación de las deudas, junto con las reflexiones de los padres de la Iglesia al respecto, surgirán elementos concretos que pueden conducir a un cambio espiritual, social, económico, ecológico y cultural muy necesario. Es decir, cambio espiritual, cambio social, cambio económico, ecológico y cultural. Lo que tiene que haber es un cambio total de mentalidad. Total de mentalidad. Es decir, nosotros estamos viendo la demolición de toda una mentalidad, de toda una estructura, especialmente de lo que, sí, con todos los más y menos y sombras y luces de los hombres, Dios pudo hacer a través de la Reforma Protestante, a través de levantar esa nación que fue Estados Unidos, con principios protestantes y republicanos, con toda esa separación de poderes, bueno, todo lo que trajo esa nación levantada por Dios y que pudo extenderse en mayor o menor medida en gran parte del mundo, todo eso es lo que hay que ir demoliendo. Todo el protestantismo en su esencia, bueno, todo lo bueno, todo lo que Dios pudo hacer, a partir especialmente de esa herida mortal, ahora hay que demolerlo y es lo que se está haciendo. Y hasta un punto lo lograrán. El pueblo de Dios perderá derechos y no será más que un grupo pequeño, pobre, impopular, dispersado. Pero las naciones todas irán en pos de la bestia. Solo a partir de una auténtica conversión a todos los niveles, personal, local e internacional, concluye el comunicado, podrá florecer la verdadera paz. Conversión a todos los niveles. No solo en el cese de los conflictos, sino también en una nueva realidad en la que se curen las heridas y se reconozca la dignidad de cada persona. Vemos que tiene que haber una conversión a nivel global, mundial, total, de mente y corazón, a la manera del papado, por supuesto. ¿Qué tendrá que pasar para que eso se pueda llegar a ocurrir? Es decir, hay cosas que se tendrán que intensificar. Como dijo Jesús, guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, habrá, ¿qué? Pestes, hambres, terremotos en todas partes del mundo. Además de no renunciar a la confesión y redescubrir la belleza del sacramento de la sanción y la alegría, la belleza del perdón de los pecados, como escribe Francisco en la bula, el Papa dirige una invitación apremiante a las naciones más ricas, claro, las protestantes, para que reconozcan la gravedad de tantas decisiones tomadas y determinen condonar las deudas de los países que nunca podrán saldarlas. Antes que tratarse de magnanimidad, establece Francisco, es una cuestión de justicia, agravada hoy por una nueva forma de iniquidad,
de la que hemos tomado conciencia. Esto especialmente empezó a plantearse, ya se venía, pero se puso realmente sobre la mesa en el último jubileo del 2000 con Juan Pablo II. Ahora tienen que ir a más. Ahora, ¿quiénes son las naciones ricas? Especialmente las protestantes. Pero ¿a quién se le está pidiendo ¿a quién se le está pidiendo que condonen las deudas? A las naciones. ¿Y de quién son las deudas? Es decir, se le está pidiendo a la Reserva Federal de Rothschild, Rockefeller, Morgan y toda esta gente y compañía, es decir, por ende, bajo el poder jesuita, que condone la deuda a Estados Unidos. Porque vemos que en realidad la gran deuda viene de cuestiones privadas. ¿A quién se le debe? Que al Fondo Monetario, que al Banco Mundial, que a la Reserva, que aquí, que aquí. Pero lo que se está pidiendo es que las naciones condonen. Bueno, ya veremos. Pero obviamente que la gente que está en altos lugares, a no ser que el papado a algunos les quiera bajar el pulgar, algo les van a tener que dar y le van a tener que dar más para renunciar a ciertas cosas. Pero ellos saben, se está creando una sociedad de castas. Muchos saben quién va a estar arriba. Y muchos grandes magnates, que aparentemente hablan de condonar deudas, todo, es porque recibirán algo más. Es porque se les promete un lugar, como aquellos señores feudales, los reyes, que en el medioevo que había gente que estaba por encima de la ley. Y ellos están llevando el mundo, lo quieren llevar a esas situaciones de castas, de gente que esté por encima de la ley, que haya una ley para unos y otras leyes para otros. Esta gente no renuncia a nada, no sacrifica nada, solamente invierte para obtener más ganancias. Pero es verdad que el papado a veces, a cierta gente que las usa, les baja el pulgar y abajo. Veremos cómo van las cosas. Condonamiento de deuda. Bueno, vamos a ver primero el vídeo. Claro, aquí vemos a los obispos africanos clamando por el perdón de la deuda durante el jubileo. Claro, ¿qué país más que África es el que necesita algo así? También Latinoamérica. Y moviendo a las bases sacerdotales para poder llevar esto. Sabemos que algo habrá. No sabemos exactamente hasta dónde llegará, si se condonará hasta la última deuda privada, digamos, personal de una persona, pero algo habrá. Pero esto no será gratis. Ni para las naciones ni para las personas. No será gratis. Obviamente. Vamos con Bezos. Sí, este Jeff Bezos. Digamos, dueño de Amazon. Estos que salen en la revista Forbes. Y hay gente que cree que estos son los más ricos del mundo, porque salen en la revista. Bueno, obviamente que si salen en la revista Forbes no son los más ricos del mundo. Pero con esto se tiene también entretenido y engañado a mucha gente, porque cuando ves las fortunas que tienen, que podrán para nosotros personalmente ser muy altas, pero luego ves las cantidades de dinero que se mueven a nivel mundial en transacciones, esta gente, pues si estos no mandan nada, ¿qué pueden mandar? Cuando no tienen ni un 1% de lo que se mueve aquí, se mueve allá, esta gente no manda. Entonces, sí, bueno, al final estos no mandan, dirá alguna gente. No, es que hay gente con mucho más dinero por detrás, que son los que publican la revista Forbes, por supuesto. El Papa Francisco recibe a Jeff Bezos, el multimillonario fundador de Amazon. Y aquí vemos, bueno, igual el Papa se reúne con estas gentes, con los Bill Gates, con los Jeff Bezos, hacen su obra, tienen su lugar, por supuesto, ya sea en una cosa o en la otra, y alguien los ha puesto ahí, alguien les ha dado esa mano que los ha bendecido, porque obviamente que no es por puro libertad de mercado que han llegado ahí, seguro que no, por pura oferta y demanda, de eso seguro que no, y bueno, trabajan para quien trabajan y van haciendo. Del otro lado también están los multimillonarios que juegan del lado patriota, que aparentemente van con la libertad, pero el que se lo quiera creer, que se lo crea. Caso Elon Musk y compañía. Sí, Elon Musk, que habla mucho de la libertad, para hablar de una cosa y de la otra, pero libertad en lo que pasa en Israel, ahí ya no hay libertad. ¿No? Hay libertad en depende qué, pero en depende dónde tampoco hay libertad. ¿En qué se diferencia con Facebook y con los otros? Pues en muy poca cosa. Simplemente a unos les toca estar a la izquierda y a los otros les toca estar a la derecha, y cada uno va haciendo su función. Son empleados,
son empleados y los ponen donde el jefe diga. Aquí vemos Jeff Bezos con esta, creo que es la nueva mujer, porque antes era otra. Bueno, habla de la calidez, la sabiduría, el humor del Papa, que es maravilloso. Bueno, especialmente lo habla la mujer esta, ¿no? Esta mujer de 54 años, que creo que va a ser la próxima, si es la prometida. Bueno, no sé cuándo se casarán, no sé si ya se han casado, pero encantada con el Papa. Todo el mundo en pos de la bestia. Audiencia del Papa con el presidente de Malawi. Sí. Y el fin del mundo. El Papa Francisco habló sobre el fin del mundo y dijo a todos los católicos lo que deben hacer. El pontífice se refirió al fin del mundo en sentido figurado y habló de la importancia de la fe. Sí, la nota es como un poco extraño. Mira, el Papa, el catolicismo nunca ha hecho esto, ¿es verdad? Nunca habla del fin del mundo, nunca hablaba hasta que llegó este Papa. Ya lo dijo, cuando asumió dijo que era el Papa del fin del mundo. Claro, esto se tomó mucho a cuestión geográfica, claro, venía ya del fin del mundo, del sur, allá de Sudamérica, pero ¿era solo a eso o es que realmente había que empezar a poner el tema del fin del mundo? Él empezó a hablar de la segunda venida de Jesús, esto no se habla en el catolicismo, pero es verdad que luego lo espiritualiza. Bueno, no habla de que se termina el mundo, sino de conversión, bueno, lo pone totalmente espiritual. Me hace acordar a una iglesia que dice que es muy profética, ¿no? Una iglesia adventista o algo así. Pero él, claro, lo que pasa es que ellos que predican, ¿qué dicen? Que viene el milenio, como en el fondo tampoco es el fin del mundo, tampoco es el fin del mundo, es un cambio de era para ellos. Pero es verdad que ha puesto estas cuestiones sobre la mesa. La segunda venida de Jesús, el fin del mundo, es un papa ya apocalíptico, profético, sin duda. Habla mucho de la profecía, luego lo distorsiona, pero habla mucho de una iglesia profética, de un mensaje profético. Habla, bueno, aquí sobre la naturaleza, la fe y las buenas obras, y ya todo lo que estamos acostumbrados. Y para acabar, como siempre, acabamos con una cita de Ellen White. Esta es una cita muy conocida, está en el Conflicto de los Siglos. Y dice, el papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los postreros días. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Sí, el veneno de la serpiente, la doctrina de la serpiente. ¿Cuál? No moriréis, seréis dioses, que somos dioses, inmortales, más allá del bien y del mal. Declara, no hay que guardar la palabra empeñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía. Bueno, esto está en un libro, aquí nos muestra. Y dice, ¿será posible que este poder cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos sea ahora reconocido como parte de la Iglesia de Cristo? ¿Será posible que este poder que durante tantos siglos y siglos se escribió su historia con la sangre de los santos, ahora está siendo reconocido como parte de la Iglesia, como una Iglesia cristiana? ¿Por quién? Especialmente por el mundo protestante, incluidos los adventistas, que es una iglesia protestante, por supuesto. Pero que dice que será lo que la profecía dijo que sería, la apostasía de los postreros días, y que es como el camaleón. Y esto los católicos lo tendrían que ver también. Los que piensan que la iglesia ha cambiado, la iglesia no ha cambiado. La iglesia tiene un objetivo muy claro, poner su trono en Jerusalén, dominar el mundo desde ahí y dejarlo obviamente preparado y listo para que aparezca ¿quién? Satanás, como si fuera Jesús. ¿Cuándo? En 2030. Ese es su objetivo. Ese fue el objetivo en el medioevo, en el año 1000 más o menos. Por eso generaron los templarios, todas esas órdenes de caballería, para poder conquistar ¿qué? Jerusalén y poner el papado y que pueda venir Satanás. Lo mismo está haciendo ahora. Si no puede por un lado, intenta por otro. Si no puede por otro, intenta por otro. Simplemente como el camaleón se va adaptando. El papado no ha cambiado. Y el papado del medioevo era todo menos bíblico. Era tan pagano como el de ahora. Era tan herético como el de ahora. Era tan apóstata como el de ahora. Pero esto hoy se ha olvidado. El mundo lo ha olvidado. El mundo olvidó el poder que tiene y lo que realmente guarda en su interior. Las iglesias
lo han olvidado. Increíblemente la Iglesia Adventista lo ha querido olvidar. Y cada vez que pase más el tiempo, cada vez habrá solo un grupo más minoritario que diga la verdad. Inclusive los que hablan mucho de la élite, de aquí y de allá, pues no lo consideran. No, que si son la nobleza de no sé de dónde, los sacerdotes egipcios, los de aquí o los de allá. Pero todos se olvidan de este poder y de quienes lo crearon. Pero aquí está, en toda su dimensión, la doctrina de la serpiente, el veneno de la serpiente. Y Dios le permitirá que cumpla su objetivo. Y estamos en eso y sabemos que de aquí a muy pocos años el papado estará sentado en Jerusalén y esa ley dominical se declarará y el mundo entero la pedirá. Tenemos una gran obra, pero especialmente tenemos una gran obra con nosotros mismos, para que nuestra condición vaya cambiando y realmente podamos estar en el grupo indicado, porque si no hacemos la obra interior que debemos hacer, es que no permaneceremos en pie, no permaneceremos en pie. Esperemos que Dios, y obviamente que la promesa está, pero que usemos la ayuda de Dios, todo el poder de Dios, para poder seguir en el camino indicado y para sustentar nuestras vidas también con lo que realmente importa, y que no es solo el conocimiento de la profecía, sino al fin y al cabo el amar a Dios y amar al prójimo. Así que bueno, como siempre, para todos los que quieran adentrarse en la página web, conocer más, seguir conociendo más de este mensaje, hay tanto material, que inclusive hay tanto que hay cosas que hemos escuchado hace tanto tiempo que si las volvemos a escuchar son nuevas para nosotros. Tampoco está de más volver a escuchar lo ya presentado y poder impregnarnos en su totalidad, no con una parte, con esto, con lo otro, en su totalidad. Y como siempre, bueno, que Dios nos ayude a poder seguir colaborando en todas las ramas de la obra. Que Dios los bendiga. Maranata 2031.